Toman otra decisión importantísima para nuestro país, pero muy, muy importante para nuestra tierra, como ha sido parar en seco el desarrollo de las energías renovables en las que éramos pioneros. Y eso supone un deterioro fundamental para los ingresos de nuestros ayuntamientos, para la generación de empleo y para la generación de riqueza en nuestra comunidad autónoma. Por no decir la famosa contrarreforma laboral, que es el mayor atentado al Estado social y a los derechos de los trabajadores y que solo va a generar más paro hoy y más precariedad en el empleo mañana, abaratando el despido hasta tal punto que saben ustedes que durante el primer año será absolutamente gratis despedir. No genera empleo, ya que según el propio Gobierno ha dicho, y quiero recordarlo, se destruirán al menos 630.000 empleos en este país, más de 1.600 puestos de trabajo destruidos cada día. Y, en fin, unas cuantas decisiones más con las que no quiero alargarme en esta rueda de prensa. Ayer mismo conocimos los datos del paro registrado, 38.769 parados más en marzo, 816 parados más en Extremadura, que vienen a sumarse a esa gran bolsa de 138.000 parados en nuestra comunidad, la mayor en términos históricos, miren ustedes donde miren, que significa más parados en nuestra región y además con menos derechos. Los socialistas queremos pedir una vez más al Gobierno, a Rajoy, que reflexione y retire su reforma laboral, que negocie y reciba a los sindicatos, que saben ustedes que incluso han impedido que comparezcan en sede parlamentaria para informar a los grupos sobre sus propuestas, que ponga medidas para la regeneración de empleo y la recuperación económica, porque otra política es posible. Mienten a los españoles cuando dicen que esta es la única política posible, y pedirle que no siga castigando a Extremadura. Aún están a tiempo, también Monago y Rajoy, de trabajar para modificar la declaración negativa de impacto ambiental de la refinería. Otro hachazo de los gobiernos del PP a la generación de riqueza y empleo en nuestra región. Y por si fueran pocos todos estos males que nos han llevado en solo 100 días a un gran deterioro y a una gran crisis social, lo celebran el día que cumplen los 100 días, aprobando unos presupuestos que premian a los defraudadores con una amnistía fiscal inmoral, injusta y puede que también inconstitucional, y castigan a los trabajadores, estén parados o con empleo, y a las familias españolas a las que tanto dicen defender. Subida de la luz del 7%, subida del gas del 3%, y un nuevo parón y recorte a la ley de la dependencia que va a afectar y de qué manera a nuestra comunidad autónoma. Eliminan a cero los 300 millones que había para dependencia en convenio con las comunidades autónomas. Eso significa que este año la comunidad autónoma de Extremadura, eso no aparece en las inversiones porque está en otro sitio, pero eso significa que solo por la dependencia, por esta anulación, Extremadura va a dejar de recibir este año 9 millones de euros. Estas son las cosas que no cuenta el presidente, el señor Monago. Cuando dicen que son unos presupuestos de guerra, como decía el otro día el ministro Margallo, yo digo sí, ¿guerra contra quién? ¿Guerra contra los trabajadores? ¿Guerra contra el empleo? ¿Guerra contra las soluciones a la salida de la crisis y a otra política que es posible y que nosotros defendemos? Son unos presupuestos que maltratan a Extremadura y a los extremeños, condenándonos a la nada, que es lo que siempre hemos significado para la derecha, y devolviéndonos a los tiempos de Aznar. Si tienen ustedes curiosidad de mirar los presupuestos anteriores, y supongo que las hemerotecas se puede comprobar fácilmente, siempre se situó a Extremadura por debajo de la media nacional en inversión. Con Aznar los extremeños recibíamos 25 puntos por debajo de la media nacional, es decir, de 100 estábamos en 75. Con los gobiernos socialistas y con 3 años durísimos de crisis, hemos tenido una inversión superior a la media nacional 26 puntos, es decir, sobre 100, 126.
En estos presupuestos generales que ahora nos presentan, con Rajoy y con Monago volvemos para atrás como los cangrejos. La inversión por habitante para Extremadura sufre una caída del 30%, o lo que es lo mismo, un recorte de 145 millones.